charlar con Germán Martínez, que es diputado nacional del Frente de Todos, es el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, es rosarino, es un coterráneo como yo, y bueno, hace tiempo que no conversaba con él, creo que del año pasado, del anterior. Ahora tiene mucho trabajo. Hola Germán, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Hola Maxi, un gusto grande estar hablando con vos y saludos para toda la audiencia. Lo mismo. Bueno, te cambió la vida en un par de meses, ¿no? Bueno, más o menos. Obviamente que las responsabilidades son mucho mayores en función de que el presidente me pidió que asuma la responsabilidad de llevar adelante el bloque de diputados nacionales ahí a comienzos de febrero. Pero yo ya tenía más o menos hace 17 años que estoy vinculado a la vida parlamentaria, ¿no? Entonces sé que hay determinadas rutinas, principalmente cuando sos del interior, que tenés que tener para poder cumplir bien con tu tarea de diputado nacional y poder hacer bien la política territorial en tu distrito, ¿no? Entonces en general yo ya los lunes a la tarde ya estoy en la ciudad de Buenos Aires, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves, y tratar del jueves a última hora ya volver para Rosario para poder estar disponible viernes, sábado y domingo para la tarea política territorial, ¿no? Así que la vida en términos generales no cambió, sí, obviamente las responsabilidades y las preocupaciones y la amplitud de los temas sí se ha multiplicado. Germán, aquellos que seguimos tu trabajo sabemos justamente esto que vos estás describiendo, que nunca te despegás ni de Rosario ni de la provincia de Santa Fe. De hecho, hace algunos días también han tenido reuniones con la militancia en Villa Constitución, creo, donde estuvo también el Agustín Rossi. Contame un poco qué es lo que dicen las bases respecto a la inserción que está teniendo la organización, sobre todo en la provincia de Santa Fe, y el crecimiento que está teniendo y ha tenido en los últimos años. Bueno, nosotros tratamos de permanentemente tener no solamente una mirada, sino una ida y vuelta con el territorio lo más fluido posible. A veces se logra, a veces probablemente nos falte. Pero como vos decís, no sé, yo el jueves a la noche, ya el jueves a la tardecita me fui a la ciudad de Santa Fe y hubo una reunión con casi 600 compañeros y compañeras en la ciudad de Santa Fe, una práctica que se viene dando hace mucho tiempo, del año 2017, Unidad Ciudadana en la ciudad de Santa Fe. Después el viernes recibimos en Rosario 60 dirigentes de distintos lugares del país que se habían congregado en la ciudad para una tarea organizativa de ellos y que quisieron conversar con Agustín y conmigo. Ese mismo día yo soy secretario general del Partido Justicialista en Rosario. Y recibimos en Rosario a la ministra de Gobierno de la provincia, del gobierno de Omar Perotti. El sábado nos fuimos a Villa Constitución a la tarde a un taller plenario con casi 300 compañeros y compañeras. Me parece que es un tiempo donde necesitamos escuchar mucho, ¿no? Me acuerdo que en algún momento, ahora hace un par de meses atrás, Máximo Kirchner dijo en una reunión que cuanto más sensores tengamos en el territorio, es menos probable la posibilidad de equivocarte, ¿no? Y yo creo absolutamente en eso, y creo que cualquiera de nosotros que viene básicamente de la militancia política sabe que cuando tiene un registro más amplio y más diverso, que te den una mirada de cómo está la cosa, bueno, uno se ubica mejor y te permite cometer menos errores. Yo creo que está la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, y sacar los aspectos que tengan que ver con la vida interna del Frente de Todos, que vos sabés perfectamente que ocupan un pedazo del debate. Exacto. Y de la charla entre nuestros compañeros. Sí. Saquemos los aspectos estrictamente políticos. Hoy hay una agenda que para mí tiene 3 patas. Los compañeros quieren producir más producción, más crecimiento en la economía. Hay otro tema y otro gran desafío que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Sí. Y mejorar la calidad de los puestos de trabajo que se han generado. Y un tercero tiene que ver con los ingresos, ¿no? Con la pelea entre inflación y sueldos, o inflación e ingresos. Y me parece que allí es donde está la cabeza de nuestras compañeras y de nuestros compañeros a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, y por lo que hablo con los diputados me parece que es bastante generalizado en toda la Argentina.
lo que hablas los diputados de tu sector o también de la oposición? Vos sabés que yo hablo con mucha gente aquí en el programa y muchas veces, digamos, cuando hablas con representantes de la oposición, dice, bueno, nosotros no estamos en responsabilidades de gobierno, no tenemos que dar la solución las tiene que dar el gobierno. Ahora, creo y entiendo que uno tiene que pensar un poco más allá, ¿no? Hoy el gobierno es del Frente de Todos, tal vez el gobierno mañana sea de la oposición o siga siendo el Frente de Todos, pero ¿no te parece que en algún punto la oposición está siendo poco constructiva a la hora de buscar algunas soluciones de fondo, como sobre todo esto que estás diciendo, la salida a la inflación? Bueno, te voy a poner algunos ejemplos de la vida parlamentaria, Maxi. Nosotros tenemos listo para el recinto, hemos dictaminado hace algunas semanas atrás un proyecto que se llama Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores. ¿Qué es lo que dice? Que el Estado, a la hora de comprar, pueda tener algunos márgenes de preferencia para que en lugar de comprar bienes y servicios importados, podamos tratar de destinarlo a la producción nacional, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas empresas. La oposición votó en contra en las comisiones de ese proyecto. Fuimos hace poco a un debate muy intenso, interesante, especialmente en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, también en el interior del país muy profundo, cómo se financian las industrias culturales en la Argentina. Teníamos el famoso proyecto de la prórroga de las asignaciones específicas para la cultura y la comunicación. Bueno, la oposición votó en contra de eso. Claro. Vamos a otro campo. Dijimos, bueno, y nosotros hicimos, yo creo que una muy buena renegociación de la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se puso a la cabeza. El cronograma de vencimientos arranca en el segundo semestre del 2026. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para empezar a pagarle al Fondo Monetario Internacional? Bueno, en el Senado se presenta un proyecto, el famoso proyecto del fondo para pagarle al fondo. Sí. ¿Qué hace la oposición? Dictamina en contra, o sea, también se opone. Efectivamente, yo entiendo que la oposición no tenga responsabilidad de gobierno, pero eso no los obliga a desentenderse de aspectos que para mí son medulares en este momento para la marcha en Argentina. Y yo creo que todo lo que tenga que ver con mayor producción, todo lo que tenga que ver con mayor trabajo y todo lo que tenga que ver con una mejor distribución del ingreso, creo que tiene que ser una agenda transversal de los espacios políticos. Bueno, lo que yo creo, que lo que vengo diciendo, es que hay un sector más concentrado de la oposición, básicamente Juntos por el Cambio, que tienen el reloj muy adelantado, y ya están con la cabeza en el 2023. Y todo lo que hacen o dejan de hacer hoy tiene que ver con posicionamientos políticos internos de cara al 2023. Y yo creo que no le hacen ningún favor a los argentinos. Me parece que los argentinos lo que le están pidiendo al gobierno y a la oposición es que concentren todas sus energías, toda su inteligencia, toda su capacidad en resolver los problemas cotidianos de la vida de los argentinos, y que, obviamente, en algún momento la discusión electoral llegará en el país, pero que no distraigamos la energía en este momento donde, te insisto, creo que hay problemas muy acuciantes a los cuales deberíamos trabajar todos para solucionar. Estamos hablando con Germán Martínez, que es diputado nacional, es el presidente del bloque del Frente de Todos en la República Argentina. Andrés Apoc, ¿podés preguntarle a Germán? Bien, hola Germán, buen día. Te quería preguntar, si se quiere, quizás un poco con el reloj adelantado, ¿no? Como bien decías vos, para el 2023. ¿Por qué crees que Javier Milei caló tanto en diferentes sectores y, si se quiere, una autocrítica hacia el oficialismo, pero también a la política un poco más antigua, si se quiere? ¿Por qué crees que Javier Milei acaparó diferentes sectores de la sociedad? Bueno, yo no te digo que no sea un fenómeno que no exista en el interior del país, ¿no? Pero me parece que el impacto que ha tenido Milei lo noto por ahora muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires, en las principales áreas metropolitanas, ¿no? Yo no significa que no exista, ¿no? Pero escucho mucho más debatir sobre Milei aquí en la ciudad de Buenos Aires cuando vengo a laburar acá, que recorriendo la provincia de Santa Fe o hablando con
los rosarinos y las rosarinas que están más impregnados con este tipo de cosas. Habiéndote dicho esto, a mí me parece que está claro que hay un fenómeno muy amplio, y te saco de la Argentina, se está hablando de la insatisfacción ciudadana a lo largo y ancho de todo el país. Mira, tengo delante mío un libro recién salidito que se llama Las crisis de la democracia, a dónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización. Es un libro de Adam Przeworski, que justamente trata de analizar este fenómeno que vos me decís. Y yo creo que la dificultad que está teniendo la política en términos generales y los partidos tradicionales en particular para poder responder a una agenda ciudadana muy complejizada, y te diría aquí en la Argentina, para una agenda ciudadana que viene de 4 años de Mauricio Macri, de 2 años de pandemia y de graves consecuencias de la guerra en Ucrania sobre los precios relativos de alimentos y de combustible. Bueno, me parece que en ese sentido a veces hay tentaciones que tienen los ciudadanos de buscar atajos de representación que te pueden llevar a posiciones como las que tiene Javier Milei, o que puede llegar a surgir otro, ¿no? Yo creo que la clave que tenemos nosotros, por eso vuelvo a lo que hablaba con Maxi, ¿no? De tratar de escuchar mucho, de tener un ida y vuelta lo más fuerte posible con la ciudadanía. La clave pasa por tratar de codificar de la mejor manera posible los problemas que están teniendo los argentinos, las argentinas, y de tender un puente de representación de la política con esos problemas. Pero no es solamente representación como diciéndote, ¿te acordás cuando lo de Cambiemos se sacaban fotos haciendo como que escuchaban? Sí. Y después no escuchaban nada. Se sacaban hermosas fotos para los timbreos. para los afiches que estaban de moda. Claro. ¿Te acordás que estaban de moda los afiches donde se veía al candidato en una ronda y a las personas de espalda? Bueno, también. Yo no estoy diciendo para eso, estoy diciendo para que la representación no sea solamente simbólica, sino que haya políticas públicas que le den solución a los problemas de las argentinas y los argentinos. Y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo hacer para que no crezcan estas expresiones, si se quiere, en algún lugar rupturistas con la política institucional tal cual la conocemos? Bueno, generando la mayor representación posible de la diversidad de intereses y de necesidades que tiene el pueblo argentino, y dándole respuesta concreta a los problemas que se te meten con mayor intensidad en la vida cotidiana. Me parece que si nosotros vamos en ese sentido, vamos a tener posibilidad no solamente de acotar este tipo de fenómenos, sino también de crecer como en nuestra competitividad electoral para el año que viene. La última, abusando de tu tiempo, parte de ese problema es lo que nos pasa a todos con los alquileres. ¿Habrá nueva ley de alquileres? No sé si va a haber una nueva ley de alquileres, una nueva o una modificada, o que en general podamos terminar generando incentivos para la puesta en alquiler de viviendas en los distintos lugares de la Argentina a través de incentivos tributarios, como fue lo que planteamos en nuestro dictamen. Exacto. Sí. Yo quiero decir algo con sinceridad, ¿no? Desde el principio de año que se está trabajando esta idea de que la ley de alquileres hay que derogarla o suspenderla, en el menor de los casos modificarla, pero realmente me permito tomarme 2 minutos, Maxi. Sí, adelante, me parece... Pero a mí me parece que hay una lectura cejada del problema que están teniendo los alquileres, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Estamos teniendo, post pandemia, a nivel global, una toma de ganancia excesiva por parte de los sectores propietarios más concentrados, porque nosotros pensamos que todos los que ponen vivienda en alquiler es un matrimonio que falleció la suegra y pusieron la vivienda en alquiler, ¿no? Pero bueno, el negocio inmobiliario también tiene su proceso de concentración. Totalmente. También es cierto que hay grandes jugadores que mueven los precios en funciones de la búsqueda de ganancias en un sector que básicamente es un derecho social que tienen los argentinos y las argentinas, ¿no? Entonces, si a esa toma de ganancia global que se está dando sobre la construcción, sobre la compra y venta de propiedades, y sobre los alquileres, vos le sumás que en los grandes distritos, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, hay un
precio de referencia, que vos decís no tiene nada que ver con nada, pero sí incide en el alquiler, que es el precio, por ejemplo, de la soja. En mi ciudad, en Córdoba y también en la ciudad de Buenos Aires, como se está pensando en el ladrillo como negocio financiero, se le pide al ladrillo que tenga una rentabilidad similar al commodity principal que tiene la Argentina, que es la soja. Y cuando la soja se va a $630, empieza la seducción de los distintos fideicomisos financieros para decirle, che, la renta que estás teniendo por la soja, vení y ponela en el ladrillo y nosotros te garantizamos que no pierdas dinero. Para que no pierdas dinero, los precios de la compra y venta de inmuebles y los precios de los alquileres suben irremediablemente. Esto que está pasando acá está pasando en otros lugares, también en Estados Unidos, en función de los incrementos, no tanto de la soja, pero sí de los costos de la energía. Entonces, me parece que tenemos que mirar el problema globalmente. Hoy nosotros le echamos toda la culpa a la ley de alquileres, pero la ley de alquileres hace solamente 1 año y 3 meses que está plenamente vigente, porque se aprobó a mitad del año 2020, cuando regía el proceso de congelamiento de los alquileres que dispuso Alberto, una decisión nunca valorada, pero que fue una decisión estratégica en tiempo de pandemia, el garantizar el congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos. En algún momento hay que reivindicar la decisión del presidente de la Nación en ese momento, ¿no? Y después de eso, al poco tiempo, se puso la fórmula de índice de alquileres, y recién en marzo del 2021 estuvo plenamente vigente todo esto. Estamos hablando de 1 año y 3 meses. Claro, ¿no? Y parecería que la única culpa y la única responsabilidad de todo la tiene la ley de alquileres. Yo creo que hay que ver el proceso más amplio. Es un momento donde yo creo que hay que generar incentivos para la ampliación de la oferta de viviendas en alquiler, pero no creo que sea un buen momento para quitarle derechos a los inquilinos. Por eso nosotros no estamos a favor ni de que se achique el tiempo de los contratos, ni que se achique el tiempo de actualización de los contratos, de los precios, ni que se modifique la fórmula de actualización. Pero bueno, veremos cómo seguirá el debate en la Cámara de Diputados. Clarísimo. La verdad que te quiero aprovechar. Si vos me das un minuto más, te pregunto, el proyecto de renta inesperada, y el proyecto en general, estoy hablando filosóficamente, que el que más tiene, más pague. ¿Por qué cuesta tanto debatir esto en la Argentina? Cuando vos ves algunos medios de comunicación, no digo todos y tampoco me hago cargo, pero todo el tiempo se dice, en la Argentina no se puede crear un impuesto más. Y en realidad uno debería pensar, no se puede tal vez crear un impuesto más si querés para la clase media, para la clase trabajadora, para aquellos que vivimos del mes a mes, pero la concentración de la riqueza en Argentina y en el mundo es algo que se debate, pero permanentemente en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. En este momento también el presidente del gobierno de España está poniendo en discusión este mismo tema. Mira, el primer discurso que yo hice en la Cámara de Diputados, porque yo no hace 1000 años que soy diputado, soy diputado del 10 de diciembre del 2019. Al poquito tiempo discutimos la ley de solidaridad social y de reactivación productiva, que los medios de comunicación llamaron la ley de emergencia, ¿no? En esa ley de emergencia y en esa ley que hubo, básicamente nosotros congelamos tarifas, hay que decirlo, generamos nuevos recursos para mejorar la situación del acceso a los medicamentos en jubilados, empezamos a renegociar con los tenedores de deuda tanto en pesos como en dólares, aumentamos retenciones, bueno, una cantidad de decisiones importantes y que sinceramente nosotros veníamos con mucho impulso, ganamos las decisiones, sacamos la ley, pero hubo un debate donde aquellos que venían de gobernar la Argentina en los últimos 4 años, básicamente los diputados Juntos por el Cambio, se oponían absolutamente a todo esto. Entonces yo usé en aquel momento el título de un libro, que también, bueno, te darás cuenta que me gusta mucho la lectura, que es de un sociólogo francés que se llama François Bouvet, que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad aunque digamos lo contrario? Y me parece que es muy ilustrativo de lo que vos decís. Si uno agarra a la Argentina o dice, básicamente las fuerzas políticas se dividen en 2 grandes ejes. Aquellos que creen que las desigualdades no importan con tal de que el capital crezca, se multiplique y pueda crecer la economía, y hay otros que dicen,
mira, tenemos que ir hacia un camino donde el crecimiento de la economía se genere con la mayor igualdad posible, ¿no? Aquellos que no creen en la igualdad están en contra de todas estas iniciativas que vos estás diciendo. Claro. Están en contra no solamente de la renta inesperada, de gravar con una pequeña sobrealícuota a aquellas ganancias que han excedido los niveles lógicos de productividad y de incremento de la inversión productiva. Están absolutamente en contra. Pero también están en contra, por ejemplo, de captar dólares fugados no declarados en el exterior para pagar al Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando vos vas al arco diverso de las fuerzas políticas que en algún lugar creen que la Argentina necesita mayores niveles de igualdad, de oportunidades para todos, de que el que más gana más pague, como vos decís, que ayude a financiar a los que están más abajo de la pirámide social, digamos, ¿no? Ahí tampoco encontrás del todo apoyos. Porque cuando están mirando el reloj electoral, lo que pesa, Maxi, es una lógica de diferenciación que es el oficialismo. Y tanto los sectores más de derecha, como aquellos otros sectores que quizás se pueden llegar a ubicar dentro del campo del progresismo, eligen la diferenciación con el gobierno como elemento primordial a la hora de los posicionamientos políticos. Claro. Y allí es donde está el problema para construir mayoría. Claro. Yo tengo mucho debate en general sobre esto yo sé que tengo 118 diputados y diputadas, incluyendo a Sergio Massa, sí, como presidente de la Cámara, que vota en una mínima cantidad de situaciones según lo que dice el reglamento. Así que tengo 117, ¿no? Necesito 11 para abrir una sesión, y si necesitamos aprobar algo, en general estos temas más complejos requieren mayorías especiales, así que necesitamos 129. ¿Cómo hace nuestro bloque para llegar a los 129? ¿Con quién negocia? ¿Negocia con los sectores que tienen otro modelo de país en la cabeza en estos temas? Muy difícil. Lo veo complicado ahí. Claro, negocia con los sectores que en algún lugar comparten nuestro espacio político, una mirada más igualitaria. Bueno, cuando vamos a charlar con muchos de estos sectores, ellos dicen, prefiero estar en otro lugar distinto al que separa el oficialismo a la hora de analizar estos temas. Y esa es la dificultad que estamos teniendo. No es falta de vocación del gobierno y de sus bloques parlamentarios por sacar las cosas. Es un adelantamiento del tiempo político y del tiempo electoral en Argentina que hace que las diversas oposiciones elijan más la diferenciación con el oficialismo que la posibilidad de sacar leyes en conjunto que le mejoren la vida a los argentinos. Si nosotros damos ese paso, si nosotros logramos desbloquear esta situación de las oposiciones y que no se unifiquen siempre en contra del oficialismo, yo creo que nosotros vamos a poder avanzar en algunas iniciativas como las que vos mencionás, y obviamente que tenemos que trabajar para eso. Germán, gracias por estos minutos con mi programa y con Radio Sónica, siempre tan amable. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, que tengan, ya casi buen mediodía. Muchas gracias, un abrazo. Germán Martínez, una extensa nota explicando parte de su visión, parte de la visión del bloque del Frente de Todos, que como él decía, no es un número menor, 117 diputados, 118 con Sergio Massa. El presidente del bloque del Frente de Todos pasó en la mañana del arranque. Forma parte activa del arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, @MaxiLecchi, en Facebook, Maxi Lecchi. El arranque. El protagonista sos vos.